van a ser varias reuniones en las que vamos a discutir la parte clínica, terapéutica, ¿no? Y las complicaciones de la enfermedad. Esto es simplemente una introducción, ¿no? Ahí ustedes ven en los distintos años y las proyecciones al 2025, lo que está en azul, independientemente de la zona geográfica que ustedes quieran evaluar, hay un crecimiento, ¿no es cierto? Está aumentando. Esto es epidemiología de la diabetes tipo 2, que es una epidemia, ¿no? Una enfermedad que está creciendo bastante, ¿no? Esto es simplemente para tener una idea, un pantallazo de que nos estamos enfrentando a una enfermedad que está creciendo, constantemente está creciendo, y para lo que nos interesa a nosotros las Américas, vean ustedes ahí los porcentajes. La siguiente. Y que es una enfermedad, pues, con un alto impacto desde el punto de vista económico. Vean ustedes, si comparamos los pacientes libres de complicaciones, ya saben ustedes que hay complicaciones microvasculares y macrovasculares, versus aquellos pacientes que tengan ambas complicaciones, tanto micro como macro, es 6 veces más el costo, ¿no? Aumenta muchísimo. La siguiente. Y que es una enfermedad que fundamentalmente, aparte de ser costosa, como estamos comentando, aparte de ser una epidemia que está en constante crecimiento, también produce mortalidad. En términos generales, siempre les he comentado que la diabetes tipo 1 es una enfermedad microvascular o predominantemente microvascular. La causa de muerte más común en los pacientes diabéticos tipo 2 es nefropatía diabética, ¿no? Nefropatía, enfermedad microvascular, ¿no? El tipo 1 se muere de enfermedad microvascular, mientras que el tipo 2, lejos por mucho, es más macrovascular, enfermedad cardiovascular, ¿no? Infarto, stroke, ¿no? Ese tipo de complicaciones. La siguiente. Lo mismo, bueno, aquí no tengo un puntero, pero para que ustedes vean, si ustedes quieren hacer una escala de los países de menor prevalencia y de mayor prevalencia, Perú, que está aquí, ¿no es cierto?, es una prevalencia media, intermedia, no tan baja. Más o menos somos 7,5 millones, más o menos, de diabéticos, ¿no?, en el Perú. La siguiente. Y esta es la proyección, ¿no? Noten ustedes cómo lo que estaba anteriormente en anaranjado, si nos proyectamos para el año 2030, en el Perú, va a aumentar, ¿no? De manera tal que ustedes se están enfrentando a una enfermedad. Esto es fundamentalmente diabetes tipo 2, ¿no? Estamos hablando de diabetes tipo 2, que es lejos la más común, la epidemia, la costosa, la que da muchas complicaciones. La siguiente. Y en realidad esto ya está un poco desfasado, ¿eh? La verdad que esto está un poco desfasado. Se está proyectando para el año 2030 400 millones de pacientes diabéticos. Cada vez está creciendo muchísimo más. Independientemente de los valores de las cifras, sepan ustedes que esto es una epidemia. Es claramente una epidemia la diabetes tipo 2. La siguiente. Y que es una complicación o es una enfermedad que está asociada a complicaciones. Noten ustedes que conforme pase el tiempo, en promedio 10, 15 años, en promedio, ¿no es cierto?, en promedio, ya ustedes van a encontrarse con las complicaciones microvasculares, como ustedes ven ahí, retinopatía, nefropatía o neuropatía, ¿no? Y las macrovasculares, que son cardiopatía coronaria isquémica, desorden vascular cerebral, enfermedad arterial periférica, ¿no? Que es un largo camino, como ustedes ven, más o menos 10, 15 años, pero que en los diabéticos tipo 2 habíamos conversado que el inicio de la enfermedad o el diagnóstico de la enfermedad, o cuando se diagnostica la enfermedad, no necesariamente es el momento en que empieza la enfermedad. Por eso muchos pacientes diabéticos, y creo que por ahí alguna diapositiva muestran que en el debut, en el momento en que empieza la enfermedad, estos pacientes ya tienen complicaciones. Y la posible explicación a este aumento, a esta epidemia de la diabetes estaría aquí, ¿no es cierto? Hay una susceptibilidad genética, bueno, eso lo conocemos, pero no es que las personas estemos mutando, estamos cambiando, ¿no? Es este estilo de vida que nosotros tenemos, la inactividad física, el tipo de alimentación que tenemos, la alta incidencia de obesidad, 60% entre sobrepeso y obesidad en el Perú, ¿no es cierto? Entonces, eso condiciona que cada vez haya más pacientes con diabetes, ¿no? Probablemente el estilo de vida occidental, como se le denomina, el tipo de comida, en fin, eso es lo que ocasiona. La siguiente. Entonces, la diabetes mellitus se define como un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglicemia, ¿no es cierto? Y esta hiperglicemia es resultante
de dos factores, ¿no? Uno, un defecto en la secreción, pasa niña, pasa, un defecto en la secreción de insulina. Un defecto en la secreción de insulina o un defecto en la acción de la insulina, ¿no es cierto? O ambos, ¿no? Fundamentalmente en el diabético tipo 2 se presentan ambas condiciones. Un déficit en la secreción de insulina y una mala acción de la insulina que se ha producido. Teóricamente, si la hiperglicemia se hace crónica, sostenida independientemente de la causa, por tipo 1, por tipo 2, por corticoides, por la razón que fuera, ¿de acuerdo? Independientemente de la causa de la hiperglicemia, si esta se hace crónica, puede producir daño de órgano blanco. Retinopatía, nefropatía, neuropatía, o sea, no es exclusiva de un tipo de diabetes. Si usted tiene hiperglicemia crónica, años, meses, le va a dar complicación. La siguiente. Cuando uno clasifica, cuando uno tiene hiperglicemia, lo que tiene que hacer es encuadrar qué tipo de diabetes es. Y solamente hay 4 tipos, ¿no? 4 tipos nada más. La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, así escrito de esa manera, con los romanos. Parece un detalle tonto, pero así se llama diabetes, ¿ok? Otros tipos específicos y la diabetes mellitus gestacional, ¿de acuerdo? Ante toda hiperglicemia, ahí tengo que etiquetar a un paciente. Lejos, la más común es diabetes tipo 2, ¿no? Esa es la más común, la más común. Y es la que hemos estado mostrando a ustedes, la epidemia, la mortalidad, los costos. La diabetes tipo 1, para efectos académicos, si se quiere, se divide en dos. La inmunomediada y la idiopática. La inmunomediada es la que ustedes conocen, que es por anticuerpos, ¿de acuerdo? Esta es una forma muy rara. Si de por sí la diabetes tipo 1 no tiene tanta prevalencia, tanta incidencia, la diabetes tipo 1 idiopática es más rara, se ve en población asiática. Es un paciente diabético tipo 1 con todas las características en el que no puedo demostrar autoinmunidad. Eso es diabetes tipo 1 idiopática, ¿no? Para efectos prácticos, usted lleve ese concepto que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, ¿no? Voy a encontrar anticuerpos, y ahora vamos a desarrollar cuáles, que me definen que ha habido un proceso autoinmune, una destrucción de la célula beta, ¿no? Aquí también hay una destrucción de la célula beta, pero no puedo demostrar autoinmunidad. Eso es, generalmente es en población asiática. Claro, claro. Mientras que en la diabetes tipo 2, para efectos académicos también, ustedes pueden diferenciarlo, tratar de orientarse con fines terapéuticos si predomina la resistencia a la insulina o si predomina un defecto en la secreción de insulina, ¿no es cierto? Sabemos que para que se presente diabetes tipo 2, ustedes tienen que tener defecto en la secreción de insulina y resistencia a la acción de la insulina, ¿de acuerdo? Pero puede predominar uno sobre otro. En términos generales, en los pacientes con sobrepeso, gorditos, obesos, predomina la resistencia a la insulina, mientras que en el delgado uno podría asumir que lo que predomina es el déficit en la secreción de insulina. Por lo tanto, le daré insulina o le daré fármacos que estimulen la secreción de insulina y a este paciente le daré fármacos que mejoren la resistencia a la insulina. Pero es condición imprescindible para el desarrollo de diabetes tipo 2 que estén presentes las dos condiciones. ¿Ok? Mientras que en otros tipos específicos ustedes tienen, si se quiere, causas conocidas de diabetes, ¿no es cierto? Aquí ustedes ven inducida por drogas, por ejemplo, corticoides a la cabeza, ¿no? Corticoides a la cabeza, ¿no? ¿Qué glucocorticoides? En general todos los glucocorticoides a dosis suprafisiológica, ¿no? Por más de 3 a 6 meses. El requisito es que sea crónico. Crónico es 3 a 6 meses de tratamiento continuo, permanente, con glucocorticoides a dosis suprafisiológica. Dosis suprafisiológica de prednisona sería 7.5 de prednisona, por ejemplo, o más. Dexametasona 1.25 o más, hidrocortisona 25 miligramos o más, ¿de acuerdo? Metilprednisolona 20 miligramos o más. Eso es, yo le estoy dando a un paciente por X razones, tiene asma, tiene una enfermedad reumatoidea, lo que fuere, le doy esas dosis durante un tiempo crónico, 3 a 6 meses, probablemente estoy induciendo diabetes por drogas, ¿ok? Endocrinopatías, ahí ustedes ven en un acápite, son enfermedades endocrinológicas que cursan con hiperglicemia, Cushing, acromegalia, hipertiroidismo, ¿no? Todo es secundaria a la endocrinopatía, la otra enfermedad endocrinológica. Enfermedad del páncreas exocrino, pancreatitis, ¿no? Cáncer de páncreas, ¿no? Pueden cursar el compromiso, además del páncreas exocrino, me puede dar un compromiso endocrino, ¿no? Realmente tiene que ser masiva, ¿no? Una pancreatitis masiva, en fin.
Y la diabetes mellitus gestacional, por definición, es la que ustedes detectan durante el embarazo, ¿no? Toda hiperglicemia detectada durante el embarazo. En general se refiere a hacer la búsqueda, el screening, el tamizaje de diabetes mellitus gestacional entre la semana 24 y 28 de gestación, ¿no? Aquí puede haber un poco de confusión, pero de todas maneras tengo que comentarles. Lo clásico, lo tradicional, ¿no es cierto?, era asumir que toda hiperglicemia detectada durante el embarazo es diabetes mellitus gestacional, independientemente de que yo sospeche su preexistencia, ¿no? La jovencita que está sentada acá es gordita, tiene mamá y papá con diabetes, tiene acantosis nigrica, era hipertensa, es decir, tenía todas las fichas para hacer diabetes, pero no tenía diagnóstico de diabetes, y yo se lo diagnostico durante el embarazo, es una diabetes gestacional, ¿no? Así del concepto. Ahora, por si quiero revisar un poquito más, la hemoglobina glicosilada les puede orientar. Si sale más de 6.5, esta es una paciente diabética pregestacional, por más que se la diagnostique durante el embarazo. ¿De acuerdo? Y si sale menos de 6.5, sí es una diabetes gestacional. Para efectos prácticos, llévense ustedes el concepto que la diabetes mellitus es toda alteración en el metabolismo de los carbohidratos que se detecta durante el embarazo. ¿De acuerdo? Que es distinto de una diabética conocida, hecha y derecha, en tratamiento, se embarace. Eso es lo que llamamos diabetes pregestacional. ¿De acuerdo? Diabetes pregestacional es una paciente diabética ya conocida que se embaraza, ¿no? La diabetes gestacional es toda persona sin diagnóstico previo de diabetes que durante el embarazo se documenta hiperglicemia. ¿Ok? La siguiente cosa. Ahí ustedes pueden ver una radiografía, tomografía, ese tipo de cosas. Pero aquí no sé si ustedes pueden ver con un poco de buena voluntad y por donde está la flecha unos puntitos, ¿no?, que indican calcificaciones en la zona pancreática, es una pancreatitis. Entonces, un paciente que ha hecho diabetes, secundaria pancreatitis. Es otros tipos específicos, ¿no?, otras formas de diabetes. La siguiente. El feocromocitoma también es otra condición, ¿no?, tumor adrenal. Con un poco de buena voluntad, no se ve, pero esta es una glándula adrenal normal, no sé si ustedes por ahí pueden ver, en una Y invertida, no sé si por ahí lo pueden ver, más o menos con un poco de buena voluntad, ya que ese tumor en el lado derecho debería haber una imagen parecida, ¿no?, mejor, ¿no? Ahí está el tumor, un tumor que produce catecolaminas y que también va a causar hiperglicemia, ¿no? No sé si ahí lo ven, la adrenal izquierda. Imagen normal de una adrenal es esta. ¿Se ve ahí? La siguiente. Bueno, yendo a lo que es diabetes tipo 1, sí, pues orienta mucho la edad, ¿no? No es un criterio diagnóstico la edad, una persona de 90 años también puede tener diabetes tipo 1, pero en general se ve más en personas de entre 5 y 15 años, no en gente joven, típicamente niños o adolescentes. Es típicamente más común en gente joven, como que la diabetes tipo 2 es típicamente más común en gente de edad. Ahora un niño de 10 años con diabetes tipo 2, pero no es mucho. Entonces, en general, por eso los estudios epidemiológicos se hacen en personas menores de 15 años, ¿no?, porque ahí es donde hay más alta prevalencia de diabetes tipo 1, ¿no? Y en el Perú la tasa no ha cambiado, es 0.4 por 100.000 niños por año, ¿no? En menores de 15 años, estamos hablando de menores de 15 años. La siguiente. Tiene que haber necesariamente una destrucción de más del 90% de la célula beta pancreática, ¿no? Vamos a desarrollarlo más adelante. El antígeno desencadena la respuesta autoinmune, ¿no?, y esto va a producir una destrucción de la masa de célula beta. Esta destrucción tiene que ser masiva, más del 90% para que una persona haga hiperglicemia, si no, no se diabetes, ¿okay? Y generalmente es de instalación rápida, generalmente, semanas, 4 meses, rapidito, ¿okay? Por eso es que generalmente el momento en el que diagnostico diabetes es el momento en el que empieza la diabetes, ¿no? Aquí sí no hay tanto tiempo prodrómico, ¿no? Los pacientes cuando debutan generalmente recién está empezando la enfermedad o tienen poco tiempo, porque casi siempre, insisto, la destrucción es rápida, acelerada, ¿no? Cuando la destrucción es lenta, ¿no?, más lenta, demora años, es lo que se llama diabetes tipo LADA, LADA, LADA,
¿Qué es una diabetes tipo 1? Simplemente que se está destruyendo más lentamente la célula beta pancreática. No es otro tipo de diabetes, es tipo 1. ¿De acuerdo? Porque es autoinmune. Simplemente la destrucción es más lenta, demora años, y generalmente son pacientes inicialmente etiquetados como tipo 2, ¿no? Porque como tienen algo de más de célula beta, hasta le dan pastillas, no usan insulina, pero en el tiempo uno, sospechando que es un tipo 1, le hace los anticuerpos, demuestra que los anticuerpos son positivos, entonces es un tipo 1, ¿ok? Entonces, lo inusual es que la destrucción sea lenta. Si es lenta, es un diabetes tipo LAD, que es un tipo 1, insisto, es un tipo 1. Más o menos el 20% de los diabéticos tipo 2 en realidad son LAD. ¿Okay? Simplemente que han sido, por frecuencia, lo más común es tipo 2, asume que es tipo 2, pero ya después tal vez algunos datos clínicos te hacen sospechar que es un tipo 1, le piden los anticuerpos, sale positivo, tú dices, ajá, siempre fue un tipo 1, ¿ok? Como comentábamos, más común en este grupo etario, suelen ser delgados, ¿ok? A diferencia de los diabéticos tipo 2, están propensos a otros procesos autoinmunes, tal vez eso es lo que te haga sospechar que estás ante un LADA, ¿no? Si tienes un diabético tipo 1, adulto, delgado, sin familiares con diabetes, que tiene otros procesos autoinmunes, vitiligo, tiroiditis de Hashimoto, pues quizás es un LADA, quizás es un LADA. Si el anticuerpo sale positivo, es un tipo 1. Siempre lo fue, solo que inicialmente ha sido mal catalogado como tipo 2. ¿Está claro, no? ¿Sí? ¿Está claro o se ha confundido? Listo, ese es el tipo LADA, ¿no? Y tiene mucha propensión a cetoacidosis diabética. Cuando debutan, hacen una complicación aguda de la enfermedad. En términos generales, el diagnóstico de la diabetes tipo 1 es sencillo, ¿no? Hacen cetoacidosis diabética, son niños, adolescentes, delgados. Fácil, fácil. La siguiente. Y estos son los anticuerpos que ustedes tendrían que medir para ponerle apellido a la diabetes, ¿no? Hiperglicemia, glucosa alta, ¿es tipo 1 o tipo 2? Si tiene anticuerpos positivos, es tipo 1. ¿Ok? Estos anticuerpos, de todos, acá están listados, el que permanece más en el torrente sanguíneo y por lo tanto más les puede ayudar, es el anticuerpo contra la glutamato de carboxilasa, ¿no? El antigal. El antigal. ¿Ok? Ese. Pero ahí están los otros anticuerpos contra los islotes, anticuerpos contra la insulina, anticuerpos contra la fosfatasa de tirosina, ¿de acuerdo? Esto es lo que yo les comentaba. Si yo no encuentro anticuerpos, es una diabetes tipo 1 idiopática. Esta es rarísima, este es bien raro en población asiática. Bórrenlo de su chip, se van a confundir. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, es autoinmune. Voy a encontrar anticuerpos positivos. ¿Cuál es eso? La siguiente. Lo que ocurre es que en la ínsula, no insulina, ¿no? En la ínsula pancreática hay una destrucción, y esto es esquemáticamente como está reemplazado por macrófagos, ¿no? Los puntitos rojitos ahí son los macrófagos, ¿no? Se destruye la masa de célula beta. Más del 90% generalmente de manera masiva y rápida, por eso se desencadena inmediatamente el hiperglicemia. ¿Ok? La siguiente. La siguiente, para que vean mejor. Estos son los genes, tiene un componente genético, habíamos conversado, ¿no? Los genes diabetogénicos son los que están escritos ahí. Yo nunca les pregunto esto ni lo copio, pero bueno, ya, ahí está, ¿de acuerdo? Y los genes protectores. En general, hay un componente genético, entonces, si ustedes tienen diabetes, podrían hacer el estudio genético de los hermanos y determinar si tiene riesgo o tiene poco riesgo de diabetes tipo 1, ¿ok? La siguiente. Esto es esquemáticamente lo que se presenta. Yo no sé si ustedes pueden ver bien ahí. Hay antígenos virales, ¿de acuerdo? O antígenos de la célula beta. Aquí tienen a los macrófagos, que son los que presentan son las células presentadoras por excelencia de la respuesta autoinmune, ¿no es cierto? A ver, esquemáticamente entra el antígeno que tiene homología, se parece estructuralmente a la célula beta pancreática, ¿de acuerdo? Entonces, ese antígeno, que puede ser un virus, se sospecha que podría ser un virus, ¿ok? Despierta la respuesta autoinmune, ¿no? La célula presentadora de antígenos, el macrófago, dice, ha ingresado un elemento extraño, que es el proceso viral. Y por lo tanto, se activan los linfocitos, ¿de acuerdo? La respuesta inmune, ¿de acuerdo? Y los linfocitos B y los linfocitos T. Inicialmente los linfocitos T, es una respuesta celular, van hacia el agresor, el antígeno.
pero como el antígeno tiene homología, se parece, ¿de acuerdo?, a la célula beta, el linfocito B ataca a la célula beta y no ataca al antígeno, ¿ok? Y ahí destruye a la célula beta. Eso es en sencillo, ¿se entiende? ¿Sí? Entra a tu casa, ahí desaparece a tu enamorado y tú lo ves a tu enamorado. ¿Se parecen? Despierta la respuesta autoinmune, ¿de acuerdo? La célula beta, el linfocito T, ataca a la célula beta. Porque se parecen la homología en sus proteínas. ¿En cuál? La proteína GAT. Por eso es el anti-GAT, es parecido. ¿Ok? Hay proteínas, proteína de la leche, virus, Coxsackie virus, rubiola, que estructuralmente se parecen a la célula beta. Entonces, al despertar la respuesta autoinmune, el linfocito T, originalmente, en lugar de ir al antígeno primario, va hacia la célula beta y la destruye. Y como luego se activa, el linfocito B produce anticuerpos, que son los que tú puedes medir en sangre. ¿Ok? Ese es el fenómeno que se presenta. La siguiente. Y estas son algunas de las proteínas que se sospecha que pueden desencadenar la respuesta inmune, ¿de acuerdo? Y hacer que los linfocitos se confundan y ataquen a la célula B, ¿de acuerdo? Homología entre la ceroalbúmina en la leche de vaca y una proteína del islote, ¿no? O sea, se parecen. Como se parecen, estructuralmente, el linfocito ataca a la célula beta. En la superficie del virus de la rubiola hay una proteína que se parece a la que está ahí de 52 kilodaltos al islote pancreático. Confunde la respuesta inmune. Eso es lo que te quería entender. ¿Qué virus, enterovirus, rubiola, Coxsackie, en fin, pueden despertar una respuesta autoinmune? Y eso se ha observado porque generalmente hay una mayor incidencia de diabetes tipo 1 en invierno, entonces quizá porque hay más enfermedades virales. No estoy diciendo que la diabetes es una enfermedad viral, se sospecha que puede ser viral. Se sospecha, porque despierta la respuesta autoinmune. O no estoy diciendo que por tomar leche de vaca va a tener diabetes tipo 1, ¿no? Hay homología en las proteínas, nada más. Y puede que desencadene la respuesta inmune. La siguiente. Esta es otra manera muy indirecta de demostrar diabetes tipo 1. Es indirecta. Para yo saber que un paciente tiene diabetes tipo 1, le tengo que medir los anticuerpos, los que ya les he mostrado. También me puede orientar un poquito el péptido C, ¿no? Algo me puede orientar, pero no es la prueba definitiva. Ya ustedes saben, aquí está esquemáticamente representado, que el péptido C se produce equimolarmente con la insulina, es decir, a partir de la misma molécula, ¿ok? La preproinsulina que sufre cortes, clivajes, ahí están los puntos, ¿no es cierto?, donde sufren los cortes, y al final produces 1,1 de insulina con péptido C, ¿ok? Entonces, como la insulina es inmunoreactiva, difícil de determinar. Para poder decir, me mide la insulina a ver si está baja. No funciona así. Se mide el péptido C. Si el péptido C está bajo, quiere decir que no hay producción de insulina. Un péptido C bajo es más o menos 0,6 nanogramos por mililitro. 0,6, 0,7 nanogramos por mililitro. No hay un consenso claro, pero bueno, un péptido C bajo, más o menos las cifras que le doy, me sugiere que hay insulinopenia, nada más. No hay producción de insulina. O está severamente deteriorada. Severamente deteriorada porque se destruyó el páncreas, tipo 1, o severamente deteriorada porque un diabético tipo 2 también llega a estadios de insulinopenia, ¿no? Por eso que no es específica. Algo me orienta, un paciente que recién debuta con diabetes, es difícil que ya tenga una masa de célula beta dañada por la diabetes tipo 2, tendría que ser un tipo 1. Tendría que ser un tipo 1. Los pacientes con diabetes tipo 2 también llegan a insulinopenia, pero después de muchísimos años de enfermedad, de mal control, de deterioro progresivo de la enfermedad, ¿no? Pero no es un criterio absoluto. El criterio absoluto es anticuerpos para la diabetes. La siguiente. ¿Cómo te puedo orientar? Te puedo orientar. Y esta es la que ustedes tendrían que conocer más, ¿no es cierto? La diabetes tipo 2, que es la más común, la que se enfrentan a cada rato, la que van a ver pues, en consulta externa en los pacientes hospitalizados, independientemente de la especialidad que ustedes sigan, se van a encontrar con diabéticos tipo 2, ¿no? Es tremendamente común, y hemos visto más o menos algunas estadísticas. La mayoría son obesos, no hacen cetoacidosis, suelen ser personas de más edad, 45 años, 50 años, es una enfermedad de gente de edad, vieja, ¿ok? Un dato importante es que pueden permanecer asintomáticos hasta 5 años, entonces cuando un paciente debuta con diabetes, no necesariamente es el momento en el que empieza la enfermedad, ¿de acuerdo?
En el tipo 1 les acabo de explicar que sí, generalmente ahí empieza la enfermedad, porque la destrucción es rápida y masiva, rapidita, ¿ok? Y tiene característicamente resistencia a la insulina. ¿Qué es resistencia a la insulina? Habría que definirlo. Lo que está ahí es la incapacidad de los tejidos blancos, los tejidos que necesitan insulina para ejercer su acción fisiológica, son músculo, tejido graso, hígado, ¿de acuerdo? Esos son los órganos que requieren de insulina para ejercer su acción fisiológica. En estos órganos, en estos tejidos blancos, hay una incapacidad para responder a niveles normales de insulina, son menos sensibles, ¿ok? Esquemáticamente lo vas a ver mejor. Pasa a la siguiente. A ver, después voy a volver a esto. La siguiente. Aquí para que más o menos te ubiques qué quiere decir resistencia a la insulina. El ED es cuánto de insulina necesito, ¿ya? ¿Cuánto de insulina necesito para frenar la producción hepática de glucosa o para captar la glucosa por el músculo, ¿no? ¿Cuántas unidades de insulina necesito? ¿No? Mi requerimiento de insulina. Un paciente no diabético, para que frene la producción hepática de glucosa, ustedes saben que hay eso se llama gluconeogénesis hepática, ¿no es cierto? En los periodos de ayuno, ustedes obtienen glucosa a partir de la producción del hígado de glucosa. También el riñón, pero fundamentalmente el hígado, ¿no? Quien se encarga de regular, de decirle al hígado, ya está, suficiente, ya tengo suficiente cantidad de glucosa, es la insulina, la que frene esa producción. ¿En qué momento o con qué cantidad de insulina yo freno la producción hepática de glucosa en el campeón que no tiene diabetes? Con este valor, o más menos. ¿Ok? Resistencia a la insulina quiere decir que él no responde a estos valores, necesita más cantidad. O sea, hay un hiperinsulinismo compensador, ¿no es cierto? Necesito más para frenar la producción hepática de glucosa. ¿Ok? Igual, para captar glucosa por el músculo, cada vez que como, se internaliza la glucosa, ¿no? Uno come glucosa, uno come en general energía para que ingrese al órgano que necesita, en este caso el músculo. ¿Ok? ¿Cuánto necesito para captar glucosa por el músculo? Esto de insulina en el no diabético. En el diabético, el doble prácticamente. ¿De acuerdo? Hay un hiperinsulinismo, entonces, porque el cuerpo se vuelve resistente, menos sensible, ¿no? Menos sensible. Requiero más para frenar la producción hepática de glucosa. ¿Ok? Mientras el páncreas sea capaz de producir esta cantidad de insulina, no hago hiperglicemia, porque estoy frenando la producción hepática de glucosa o estoy captando la glucosa por el músculo. Cuando el páncreas ya no da más y no puede producir más insulina, eso se llama déficit relativo de insulina. ¿Ok? Y por lo tanto, ya no controla la glucosa. ¿Se entiende o no? Ya lo vi. Yo necesito, con estos números, 26 para frenar la producción hepática de glucosa. Pero como soy gordito, tengo papá con diabetes, soy sedentario, soy fumador, es decir, tengo resistencia a la insulina, necesito 64. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si produjo 50? ¿50 es más que 26? Sí, ¿no? Entonces, ¿hay déficit de insulina? Absoluto no. Relativo sí, porque yo necesito 64. No me alcanza. ¿Mucho para su cerebro otra vez? ¿Está bien o no? 50, un ejemplo pues tonto, ¿no? Tengo 50, ¿50 más que 26? Sí. ¿Hay déficit absoluto? No, tengo insulina. ¿Me sirve esa cantidad incluso excesiva de insulina? No, pues necesito más. Lo que yo quiero no es tener 50, ni 20, ni 15, tener frenada la producción hepática de glucosa, es decir, no tener glucosa en ayunas altas. Es hiperinsulinismo compensador, ¿sí? Por eso el diabético tipo 2 tiene hiperinsulinismo compensador. Como necesita más, ¿quién produce insulina? El páncreas. ¿Empieza a producir? Sí. Llega un momento en que se agote esa reserva pancreática. Se agote entre comillas. En términos absolutos no, pues 50 más que 26. Pero 50 no me sirve, porque yo quiero más. Ahí hago hiperglicemia. Ese es un proceso largo, demora. Ahora sí. ¿Dónde necesito más? ¿Acá o acá? Abajo, ¿no es cierto? Entonces, para captar glucosa por el músculo, incluso en el no diabético, ¿sí? Necesito en términos numéricos absolutos más insulina que para frenar la producción hepática de glucosa. ¿De acuerdo? Aquí, miren.
58 es más que 26, ¿sí o no? Necesito más insulina para captar glucosa por el músculo que para frenar la producción hepática de glucosa. ¿Ok? ¿Cómo mido la producción hepática de glucosa? Con glucosa en ayunas. Con la glucosa en ayunas es la que me refleja la producción hepática de glucosa. ¿Y cómo mido yo la captación de glucosa por el músculo? Con la tolerancia a la glucosa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué prueba se va a alterar más precozmente? ¿La de acá o la de acá? ¿Ah? Esta, pues chico, esta. Porque acá necesito más. En facilito, acá necesito 26 y acá 58. Si produzco 40, ¿cómo va a estar en ayunas? 40 es más que 26, ¿no? Va a estar normal. Pero 40 es más que 58, entonces no me va a alcanzar. Me alcanzará lo poquito que tengo de insulina para tu cerebrito, ya. Lo poquito que tengo de insulina para frenar la producción hepática de glucosa, pero no para captar glucosa por el músculo. Por eso se usa el té de tolerancia a la glucosa, es más precoz. Acá está la explicación, porque requiero más insulina. Si yo produzco algo de insulina, para que me entiendan, esto no es tan exacto como les digo, algo de insulina me puede alcanzar para frenar la producción hepática de glucosa, pero no me va a alcanzar para captar glucosa por el músculo. Por eso el té de tolerancia a la glucosa, lo que le das una carga de glucosa, te puede detectar estadios más precoces de diabetes. Cuando tú tienes alterada la producción hepática de glucosa, hace rato que tienes alterado. ¿Está bien? Esta es la explicación. Cuestión de número, nada más. ¿Ok? Por eso estudio medicina, como está en ingeniería. Pero bueno. La siguiente. Este es un dato importante. Esto es esquemático, se entiende que es promedio, ¿no? No quiere decir que todos los pacientes diabéticos. El momento en que tú diagnosticas diabetes, ¿no? ¿Sí? Más o menos, la masa de célula beta anda en el orden del 50%. O sea, también estás produciendo menos insulina. Ya no hablamos de déficit relativo, sino que efectivamente produces menos insulina. ¿Ok? Hay un déficit, en el orden de promedio, 50%. ¿Ok? Acá está en el esquema, ¿no? ¿Se entiende? Y que conforme pase el tiempo, ¿no? Los años de enfermedad, la masa de célula beta sigue cayendo. ¿Ok? Es por eso que los diabéticos, estamos hablando de tipo 2, ¿cierto? Por eso que los diabéticos tipo 2 llegan a tener poca masa de célula beta y por lo tanto requieren insulina. Se comportan como un tipo 1 en chiquito, para que me entiendan. ¿Ok? Pierden masa de célula beta. ¿Por qué? Por la hiperglicemia, por la obesidad, por otros, en fin, una serie de factores, o se vuelven tóxicos a la célula beta, ¿no? La hiperglicemia es tóxica a la célula beta, ¿ok? Mientras más hiperglicemia tengas, durante años, más masa de célula beta vas a ir perdiendo, ¿ok? Entonces cae la masa de célula beta, ¿no? Si cuando empiezas en promedio, estoy hablando en promedio, estás en el orden del 50%, eso va cayendo, ¿ok? Eso es lo que te quiere decir esa gráfica. ¿Se entiende? Y por eso que el tipo 2 también requiere insulina. Generalmente con el tiempo, no en el momento del diagnóstico, ¿no? Generalmente con el tiempo. Y por eso que el tipo 2 también podría tener un péptido C bajo. Pero generalmente, después de años, ¿no? Generalmente. Generalmente. Y por eso es que ahora ya no se llama diabetes insulino dependiente o no insulino dependiente, ¿no? Porque no interesa que uso o no uso insulina. ¿Ok? ¿Esta gráfica está clara? ¿Se entiende, no es cierto? Retrocede, chino. Retrocede. Ahí. Ese es el mecanismo fisiopatológico. ¿Ok? Ustedes tienen hiperglicemia por estos mecanismos. Aumenta la producción hepática de glucosa y disminuye la captación de glucosa por los órganos encargados de captar glucosa, que son el músculo fundamentalmente. ¿Ok? Esto es todo por resistencia a la insulina, ¿no es cierto? Tú tienes insuficiente cantidad de insulina, en forma relativa o absoluta, pero insuficiente para frenar esto y para captar esto. ¿Ok? También. Ahora, también se describe el aumento del glucagón, ¿no es cierto? El aumento del glucagón por la disfunción de los islotes, ¿de acuerdo? Te va a ocasionar una disfunción de la célula beta y menor producción de insulina, ¿de acuerdo? Pero el mecanismo fundamental de resistencia a la insulina es aumenta la producción hepática de glucosa en ayunas elevada,
y aumenta o disminuye la captación de glucosa por el músculo. Lo que has comido no lo jala el músculo, eso es. ¿Ok? T de tolerancia a la glucosa. La siguiente. Dale. Dale. Retrocede. Esto es para que ustedes vean que el defecto de la resistencia a la insulina es lo que denominamos post-receptor. ¿De acuerdo? Esto es esquemáticamente una célula beta. ¿Ok? Esquemáticamente una célula beta. Donde ustedes saben que la célula beta produce insulina ante un estímulo que es la glucosa elevada, ¿cierto? Cuando la glucosa en el torrente sanguíneo se eleva a un valor X determinado, se eleva, inmediatamente se estimula la producción de insulina, ¿de acuerdo? La célula beta capta glucosa, la internaliza, ¿no? Ingresa dentro de la célula a través de un transportador de glucosa, el transportador de glucosa 2, ¿de acuerdo? Una vez que ingresa la glucosa dentro de la célula beta, sufre por acción de una exoquinasa, una glucoquinasa, el pasaje de glucosa a glucosa 6-fosfato, ¿no es cierto? Eso lo han hecho, glicólisis, ¿está bien? Es bioquímico, ¿de acuerdo? Y eso ocasiona energía, se genera en ese proceso, ¿no es cierto?, de pasar a glicólisis de glucosa a glucosa 6-fosfato, genera energía, ATP. A nivel de la célula beta existen los canales de potasio sensibles, dependientes de energía de ATP. Si aumenta el ATP, si hay más glicólisis, porque entró más glucosa a la célula beta, se cierran los canales de potasio, ¿no es cierto? Si se cierran los canales de potasio, se despolariza la membrana, ¿no? Se abren los poros, se despolariza la membrana y permite el ingreso de calcio, del extracelular al intracelular. Cuando aumente el calcio intracelular, se estimula la secreción de insulina, ¿ok? Eso es lo fisiológico, eso es lo que ocurre con todo el mundo, ¿ok? Y esta insulina se une a su receptor, ¿no es cierto?, en el órgano blanco, hígado, músculo, que es donde actúa la insulina. Hay órganos que no dependen de insulina para captar glucosa, como el sistema nervioso central, por ejemplo. Tu cerebro no necesita de insulina para captar glucosa, ¿ok? Pero el músculo sí, ¿ok? Entonces, en esos órganos, la insulina se une a su receptor. Y una vez unida la insulina a su receptor, hay 850.000 pasos acá, ¿ok? Que te generan que tú captes, bajes la glucosa, ¿ok? Aquí está el defecto genético, post-receptor. Post-receptor. Todo esto está bien. Hay gente piña que tiene un defecto genético en el GLUT2, ya, ese también hará diabetes, pero esto es raro. Tiene un defecto en la enzima que es la glucoquinasa, ya, pero eso es raro. Hay personas que nacen con canales de potasio que paran cerrados, ya, pero eso es raro. Esto es pre-receptor, ¿no? Todo lo que está antes del receptor de insulina. ¿De acuerdo? En el receptor de insulina también hay pacientes que eso es genético, pero eso es rarísimo. El defecto es post-receptor. Se generan todas las señales, todo. ¿Ok? La siguiente. Dale derecha. Dale más. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿A qué pacientes tendrían que identificar ustedes para decir, ajá, a esta persona le voy a hacer la búsqueda, el tamizaje, ¿no? Voy a tratar de saber si tiene diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque hemos visto que es cara, produce mucha morbilidad, mucha mortalidad, en fin. ¿De acuerdo? Acá hay un pequeño resumen, que hay un listado más largo, ¿no? Historia familiar, familiar en primer grado con diabetes, mamá, papá, hermanos, hijos, ¿no es cierto? Vida sedentaria, ¿no es cierto? Edad, ya les he dicho que la diabetes tipo 2 es una enfermedad de adultos, de viejos, a partir de los 45 años tendrían que ustedes hacer la búsqueda de diabetes, ¿ok? Sobrepeso, no sería obesidad, índice de masa corporal en más de 25, ¿ok? Ahí, el que tiene índice de masa en más de 30 y es obeso con mayor razón, pero con 25 ya deberías empezar a buscar, ¿de acuerdo? Las personas que tienen acantosis nigrica, ¿no? Ustedes haber visto esa hiperpigmentación, por ahí hay una diapositiva en el cuello, en la nuca, ¿no? Esas personas, eso es un signo de resistencia a la insulina. La insulina es una hormona anabolizante, pero hipertrofia la piel, ¿ok? Te la vuelve más gruesa y te la pigmenta, ¿ok? Es un signo de resistencia a la insulina, la acantosis nigrica. No es patognomónico, también puede ser por cáncer. Pero en general un gordito tiene que ser resistencia a la insulina. Hiperinsulinismo, ¿no? Y hemos visto que el hiperinsulinismo es una compensación, el organismo responde a la
resistencia a la insulina, ¿no? El grupo étnico, los hispanos, nosotros, ahí tenemos más riesgo, ¿no? La raza amarilla, la raza negra, ese grupo étnico tiene más riesgo de diabetes. Los pacientes que tienen estas comorbilidades, ¿no? Un hipertenso, un paciente que tiene triglicérido alto, un paciente que tiene el HDL bajo, esas personas tienen riesgo de diabetes, ¿ok? A esas personas deberías activamente buscarles diabetes. La siguiente, chica. La siguiente. Eso es acantosis, ¿no? La piel normal es esta, sería. Esto, bueno, también acá, negro, ¿no? Oscuro, pigmentado, ¿no? Deben haber visto ustedes en cinturón. La siguiente. Ahí es más claro, ¿no? Oscuro, negro, una pigmentación, ¿no? La siguiente. Ahí está más detallado. Mujeres con antecedentes de macrosomía fetal, hijos que pesaron más de 4 kilos o mujeres que tuvieron diabetes gestacional. Los otros datos que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Los pacientes con HDL bajo, menos de 35, triglicérido alto, más de 250, los hipertensos, ¿no es cierto? Aquí habría que agregar las mujeres con ovario poliquístico, habría que agregar las personas psiquiátricas, porque generalmente hay más obesidad, generalmente por eso, no porque la enfermedad psiquiátrica condiciones de diabetes, ¿no? Que son otros factores de riesgo, ¿no? Pero los más importantes son estos. A estas personas debería activamente buscarles diabetes, ¿no? Debería. En términos generales, la edad es un requisito importante. Toda persona mayor de 45 años, por el solo hecho de tener más de 45 años, debería someterse a un despistaje de diabetes, ¿no es cierto? Cada 3 años. Si está negativo, listo. Cada 3 años me hago mi control de glucosa. Y si tuviera cualquiera de estos factores de riesgo, debería ser despistaje anual, ¿no? Cada año me hago mi glucosa. ¿De acuerdo? Nosotros todos entraríamos por el grupo étnico, ¿no? Somos hispanos. Y así en medio de eso son gorditos, son sedentarios, son fumadores, con mayor razón, ¿no? Con mayor razón. La siguiente. Macrosómico, ¿no? El bebé macrosómico le confiere a la madre riesgo de diabetes tipo 2. Y macrosómico es más de 4 kilos, ¿no? Más de 4 kilos. La siguiente. Bueno, pero eso es, identifico las personas que tienen riesgo de diabetes. Es gordito, su papá es diabético, fuma, es hipertenso, en fin, esos son los factores de diabetes, ¿no? Pero ¿cómo digo si tiene diabetes o no tiene diabetes? Con cualquiera de esas 3 pruebas, en realidad son 4, ¿no? Pero bueno, con cualquiera de esas 3. Le puedes hacer una glucosa en ayunas, le puedes hacer un test de tolerancia a la glucosa, le puedes tomar la glucosa al azar, comió o no comió, no importa, o le haces una hemoglobina glicosilada. Esas son las 4 herramientas con las que tú diagnosticas diabetes. Glucosa en ayunas, test de tolerancia a la glucosa al azar, es decir, en cualquier momento, y una hemoglobina glicosilada. ¿Qué requisito necesita la glucosa en ayunas? Que esté en ayunas. Y ayunas es más de 8 horas. 8 horas sin comer. 8 horas o más. Ese es el requisito. ¿De acuerdo? 8 horas o más. Y los valores son estos. Si tiene menos de 100 no pasa nada. Si tienes 126 o más, tienes diabetes. Y si tienes entre 100 y 126, intolerancia a la glucosa. Prediabetes, como decían las señoras antiguas. ¿Ok? Eso es. Tienes 3 posibilidades entonces. Diabético con más de 126, nada con menos de 100, intolerante a la glucosa con entre 100 y 126. La prueba requiere 8 horas o más de ayuno, ¿no? De no ingesta. El test de tolerancia a la glucosa tiene que darle 75 gramos de glucosa mínima. No es comida, no es que le doy un pan, chicharrón, no, es 75 gramos de glucosa mínima. Eso es lo que se le da por día oral, diluido en 250, 300 centímetros cúbicos de agua. ¿Okay? Le doy esa carga de glucosa estándar, ¿no? A todo el mundo le doy eso. Y a las 2 horas le mido la glucosa. Si tiene menos de 140 no hay nada. Si tiene más de 200 tiene diabetes. Y si tiene entre 140 y 200 es tolerancia disminuida a la glucosa, de diabetes. ¿Ok? Esas 2 pruebas, la glucosa en ayunas y el test de tolerancia a la glucosa, no requieren de síntomas, ¿no? Es decir, si un paciente se siente bien, no orina mucho, no tiene mucha sed, es decir, no tiene nada, se siente Superman, pero tiene esas pruebas positivas, sí es positivo para él. ¿Ok? Mientras que la glucosa al azar, ¿no?
esa que le tomo ahorita llega a la emergencia, qué sé yo, ¿no? Esa solo tiene valor si el paciente es sintomático. Es decir, tiene polilipsia, poliuria, en fin, los síntomas que ustedes ya conocen de la crisis. Entonces, la glucosa al azar tendré que hacérsela al paciente que tiene síntomas, si no, no vale. ¿Ok? Esa prueba tiene valor sí y solo si el paciente tiene síntomas, si no, no vale. No es positiva. Y para que sea positiva debe tener síntomas y además la glucosa es más de 200. ¿Ok? Las otras no. Si un paciente tiene 128 y se siente cañón, tiene diabetes, no importa. ¿Ok? Sí, en general se requieren 2 pruebas para confirmar. En general. En términos generales, la Asociación Americana de Diabetes te dice, cuando el diagnóstico no es inequívoco, no te dice que es inequívoco, pero cuando no es inequívoco, tendrías que hacerle una segunda prueba. La misma u otra, la que quieras, pero 2 pruebas. ¿Qué sería inequívoco? La verdad que no está descrito, ¿no? Pero podría ser, pues no sé, como te digo yo, 128. Si te tomo y después tiene 120 no es diabetes, ¿ok? En general. Pero, como norma deberían hacer 2 pruebas, como norma. Salvo, no sé, pues tiene 5000 de glucosa, o polilipsia, poliuria, coma diabética, bueno, eso no hace de nuevo. Pero no te dicen que es inequívoco. No te dicen que es inequívoco. Y la otra prueba que ustedes, o que se ha incorporado hace relativamente poco, en la década del 2000, ¿no? Es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada tiene la enorme ventaja que tiene poca variabilidad, ¿de acuerdo? Que no requiere estar en ayunas. Tú la puedes tomar en cualquier momento del día. Y la hemoglobina glicosilada, los valores son, si tienes menos de 5.7% no tienes nada. Si tienes más de 6.5% tienes diabetes. Y lo que está entre 5.7 y 6.5 es prediabetes o intolerancia a la glucosa. ¿De acuerdo? 5.7, 6.5 y en medio. ¿Ok? Por ciento. La hemoglobina glicosilada se expresa en porcentaje. ¿Ok? Sí es un requisito que la hemoglobina glicosilada sea medida con cromatografía líquida de alta resolución. O sea, para que tenga valor, esa prueba tiene que ser, el método enzimático, la manera en la que la mides, tiene que ser con cromatografía líquida de alta resolución. Si no, no vale. ¿Ok? Esa es una pequeña observación. Acá en el Perú, las chimenas en la esquina no vienen con cromatografía líquida. Pero bueno, ya, debería ser así, con cromatografía líquida de alta resolución. Ese es el método con el que está validada la prueba, ¿no? La siguiente. En realidad lo de los puntos de corte, los criterios diagnósticos son epidemiológicos, ¿no? Ya ustedes se habrán dado cuenta que están basados en la probabilidad que tiene un paciente de realizar complicaciones. Mira, se evaluó el porcentaje de retinopatía, ¿no? O sea, qué tantas chances tienes de hacer retinopatía a determinado nivel de glucosa, ¿sí? Eso es lo que se está evaluando. Nota cómo más o menos la población general también hace retinopatía, o sea, con 40 también hace retinopatía, bueno, pero está dentro del riesgo estadístico, ¿sí? La curva se hace bimodal, se dispara, tiene más riesgo a partir de determinado valor. Ese valor han tomado un punto de corte, ¿se entiende? Eso quiere decir que la diabetes es una definición probabilística, estadística, no es causa-efecto. No es que tú tienes 125 y dices, uff, y con 127 en la noche gritas, te estás transformando en Hulk, te está pasando diabetes. Es simplemente, tengo más riesgo. Por eso es que si tengo 5000 de glucosa puede que no haga complicación. Tengo más probabilidad, nada más, de eso se trata. Y al final, 126 es en realidad 7 milimoles, de ahí se tomó. Es un promedio, si tú te fijas acá, desde el fondo no se ve, los que están dormidos menos, pero en realidad es 120. Ahí encontraron el punto de corte, ¿de acuerdo? Y el estudio, este es el estudio NANES, en el estudio de Egipto se encontró más o menos 130. 120, dijeron 126, ¿por qué 126? Porque es 7 milimoles. Así salió, tomando un par de chelas y ya 7 milimoles. ¿De acuerdo? Eso es epidemiológico, estadístico. Cuando yo era reciente era 140. Cuando ustedes llegan a médicos, si es que llegan, serán unos 700. Cambia. En función de la epidemiología, ¿no? Esto es, lo que ha permanecido más constante es el test de tolerancia a la glucosa. Ahí se sacaron 200. Ahí sí, fíjate.
195. ¿Ok? Por eso se toman esos puntos de corte. 200 se ha mantenido. ¿Por qué? Porque quiere decir que con 201 tiene más probabilidad de hacer que retinopatía. Más viejo estadístico. Con 40 también lo vas a hacer. Por lo tanto, con 500 puede que no lo hagas. Simplemente tiene más riesgo. ¿Ok? Esa es la definición de diabetes. Estadística, epidemiológica, si se quiere. ¿Ok? La siguiente, chicos. Igual, el otro estudio, ¿no? Aquí se ha corrido un poco los puntos, pero igual. ¿Ven? 130. Ahí está. Y con la glicosilada también se encontró ese punto de corte, ¿no? 6, 6.9. Lo que sucede es que la glicosilada se demoró más en incorporarse como criterio diagnóstico porque no está estandarizada. Tú mides la glucosa con el método de exoquinasa igualito aquí en Chile, en Australia, en donde quieras. Se ha estandarizado la prueba, todo el mundo lo mide igual. La hemoglobina glicosilada se demoró en estandarizarse. No todos lo medían igual, con el mismo método. Hasta ahora, pero bueno. Esa es la razón por la que hemoglobina glicosilada recién se ha incorporado, o relativamente poco, como criterio diagnóstico. ¿Ok? La siguiente. Listo, criaturas. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿Algo que no les quede claro? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen